El universo, un lugar tan vasto y oscuro como desconocido, que alberga millones de galaxias y vida. Allí está nuestro sistema solar. Y nuestro planeta. La Tierra. Nosotros, los humanos, fuimos dotados con una de las habilidades más importantes en la historia. El lenguaje. Probablemente, este sea el primer vestigio del lenguaje en los humanos. Todas las especies tienen un lenguaje propio. Según Darwin, el lenguaje sirve para llamar la atención, en un puro acto natural e instintivo. El decir, hey, aquí estoy para aparearme contigo. Y así, preservar la especie. El lenguaje, entonces, es una habilidad que ha existido hace más de 2 millones de años, presentándose en varias formas y evolucionando junto con nosotros. Una especie sin lenguaje estará destinada, probablemente, a desaparecer. Pero, ¿cuándo logramos entender nuestro lenguaje? Todo comienza aquí, en la etapa intrauterina. Vivimos prácticamente en un lugar que no está ajeno al sonido, y somos capaces de captar las palabras de nuestros padres. Y es en ese momento en donde aprendemos a asimilar nuestro lenguaje. La bebé, llamémosla Emilia, llora desesperadamente. El llanto que produce es su forma de comunicarse. La madre reacciona y Emilia, al escucharla y sentirla nuevamente, se calma en sus brazos. Es la primera vez que nos comunicamos con nuestro entorno y la primera vez que logramos ser escuchados. Está comprobado que una persona adulta puede entablar una conversación con una bebé, madre e hija, por ejemplo. La bebé trata de imitar gestos y sonidos. La madre pregunta, la hija responde. Nuestro desarrollo del lenguaje avanza rápidamente hasta nuestra etapa de la adolescencia, y es aquí donde comúnmente se aplican términos más coloquiales en nuestro lenguaje, para referirse a cosas, personas, lugares e incluso ideologías que nos afecten directa o indirectamente. Ya en la etapa adulta, tenemos un control total de lo que a nuestro lenguaje se refiere, manteniendo una comunicación constante y entendible. He aquí cuando comenzamos a utilizar varios tipos de lenguaje. Como vemos, el grupo está conversando y disfrutando de ello. A esto le llamaremos lenguaje verbal. También está el lenguaje escrito. Se puede encontrar en cartas, correos, etc. En la actualidad, las redes sociales influyen en gran medida en este tipo de lenguaje, como por ejemplo Facebook o WhatsApp, que requieren de un uso de teclado y vocabulario. Nuevamente, vemos otro tipo de lenguaje, al que llamaremos lenguaje kinésico, es decir, la comunicación a través de movimientos. Como ven, se puede ver que hay una combinación de lenguaje verbal junto con movimientos. Esos movimientos
se utilizan para complementar la frase y ayudar a que los demás comprendan el mensaje que se desea entregar. Este lenguaje siempre estará presente en la comunicación, independiente de la situación en que uno se encuentre. Y el lenguaje proxémico, que significa la distancia entre una persona y otra en expresar algún tipo de comunicación, sentimiento, etc. Ahora, biológicamente hablando, ¿qué es el lenguaje? Bueno, se sabe que el lenguaje es una dimensión esencial del ser humano, pero la comprensión de los mecanismos biológicos que lo posibilitan en el individuo y en la especie presenta especiales dificultades. Para saber más acerca de ello, hablamos con el profesor de la Universidad Arturo Prat, sede de Victoria, Álvaro Levipán Licán, kinesiólogo y conocedor en este ámbito. Como un repaso neuroanatómico de aquellas estructuras que están relacionadas con el lenguaje, ya encontramos, primero que todo, tenemos en el cerebro dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Principalmente, ya el que se relaciona con el lenguaje corresponde a aquel hemisferio que es dominante, ya es dominante, en este caso, dominante del lenguaje. Ya, las regiones que abarcan el lenguaje, ya el lenguaje motor, ¿cierto? El lóbulo frontal, recordamos que tiene en su mayoría, la mayoría de su superficie corresponde a neuronas que controlan la parte motora, ¿cierto? O eferente de las respuestas a los estímulos. Principalmente se ubican acá, en este sector, ¿ya? Giro frontal inferior y el giro precentral. Somotópicamente hablando, encontramos en distintas áreas, en distintos puntos de este giro precentral, ¿cierto? Áreas relacionadas con la cara, con la lengua y con la laringe, bien acá abajo. Y acá abajito, ¿cierto? Encontramos el giro frontal inferior con su porción opercular y angular acá, que se ubica, ¿cierto?, muy próximo a estas regiones, que se relaciona, ¿cierto?, para responder con el lenguaje escrito, ¿cierto?, y con el lenguaje articulado. Por eso parte el lóbulo parietal ya posee una región denominada córtex sensorial o área sensitiva primaria, en donde, ¿cierto?, llega acá la sensibilidad táctil, ya que sería en el caso entonces de las personas que se comunican mediante el lenguaje braille, ¿sí? Donde también se ubica somatotópicamente distribuida en distintas partes de nuestro cuerpo. Por otra parte, este lóbulo parietal posee en su parte posterior acá, ya en relación también con el lóbulo temporal, ya en la parte posterior del surco lateral, ya el giro angular, que se ha descubierto, ¿cierto?, que es una región muy estratégica en donde llega toda la información sensitiva desde la parte externa relacionada con el lenguaje, ya sea de la parte auditiva, de la parte sensorial, ¿cierto?, táctil, y de la parte visual. Por otra parte, ¿cierto?, acá encontramos el lóbulo occipital, que está tenido acá en verde y en amarillo, donde encontramos las áreas primaria y secundaria de la visión. Bueno, aquí llega la información aferente, ¿cierto?, proveniente de la retina, ¿cierto? Específicamente en el lenguaje hablaríamos del lenguaje escrito, ¿cierto? O en este caso sería la lectura. El lóbulo temporal es importantísimo en el lenguaje, ¿ya? Porque por una parte tiene el área auditiva primaria, ya marcada en rojo acá, y esta área auditiva primaria lo que hace es recibir información auditiva, ¿ya?, correspondiente al lenguaje, ¿ya? O sea que este sector, ¿cierto?, se encarga de recibir los distintos sonidos relacionados con el lenguaje, estos sonidos que emitimos, ¿cierto?, al hablar. Este sector del cerebro sería como el estratégico en cuanto a la reunión o la integración del lenguaje. Por lo tanto, se habla de que este sector es el área de interpretación, ¿ya?, del lenguaje escuchado, del lenguaje visual, en este caso lo que leemos, ¿ya?, y del lenguaje palpado también en el caso de las personas ciegas, ¿ya?, este sector, ¿ya?, también llamado área de Wernicke. Por su parte, la interpretación del lenguaje, una vez que nosotros nos damos cuenta del lenguaje y decodificamos, ¿cierto?, distintas letras y sonidos, queremos expresarlo y articularlo, ¿ya?, de dos formas. Una puede ser articulando la palabra, ¿cierto?, utilizando la laringe y la faringe, ¿cierto?, la lengua, la cavidad oral y la nasal, y los senos paranasales, y que tiene que ver esto, ¿cierto?, con el área motora acá abajo, relacionada con el giro pericentral, y por otra parte también podemos expresarlo de forma escrita. El hemisferio contralateral tiene que ver con la interpretación más que nada del lenguaje e interrelacionar todo aquí. Así como también, ¿cierto?, hay patologías de distintos tipos que afectan la corteza cerebral, hay patologías del lenguaje.
Existe un grupo de patologías denominadas afasias y dislexias. ¿Ya? Las afasias y dislexias son patologías propiamente tal del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Por una parte, las dislexias, ya los pacientes que adquieren esta patología o que nacen con ella, ya desarrollan problemas con la habilidad del lenguaje de leer, ¿ya? Y de escribir. Por lo tanto, ¿qué áreas del cerebro se verían afectadas? En ellas, la lectura, ¿cierto?, el lóbulo occipital, y la habilidad de escribir. En este caso sería este sector de acá, ¿ya? El área, ¿cierto?, de donde se ubica la mano, ¿ya? Y en donde, ¿cierto?, empuñamos el lápiz. Obviamente, ¿ya?, que esta información, ¿cierto?, este flujo de información para llegar de acá a acá, para que desde un sector que recibió la información hasta un sector donde se ejecutó la información o se adquirió una conducta que fue la de escritura, debieron haber otras estructuras, ya que también se ven afectadas en las dislexias. Pero por sobre todo, ¿cierto?, este canal, el canal de la lectura, giro angular, lóbulo también, el lóbulo temporal, que tiene que ver con el área semántica, ¿cierto?, del lenguaje, y el área relacionada con el lenguaje, ¿cierto?, motor acá, y que finalmente se ejecuta en este sector donde se encuentra la mano. Esa, por una parte, es la afección de la, se denomina dislexia, dificultad para la lectura y la escritura. Por otra parte, existen las afasias, y estas pueden ser muchas patologías, ¿ya? Las afasias, de hecho hay una clasificación de afasias, y distintas clasificaciones. Pero a modo general, ya las afasias es la pérdida, ¿cierto?, de la habilidad para el lenguaje, ¿cierto?, correspondiente a la parte, ¿cierto?, del lenguaje escuchado y el lenguaje que se articula con la voz, ¿ya?, con la laringe. Entonces tenemos un problema ahora diferente, a nivel del lóbulo temporal, ¿cierto?, donde nosotros escuchamos e interpretamos lo que escuchamos, en el área del lenguaje también, ¿cierto?, acá abajo, en el lóbulo frontal, correspondiente al giro frontal inferior, y específicamente donde se ejecuta el lenguaje articulado, hablado, que corresponde a la parte bien inferior, ¿cierto?, casi llegando acá al surco lateral, correspondiente, ¿cierto?, al sector donde se ubica la lengua, la laringe, ya, la faringe. Entonces, afasia, problemas para recibir el input auditivo, para que este input se interprete, ¿cierto?, y se relacione también obviamente con el giro angular, y para que este input, ¿cierto?, en este caso sea interpretado y luego, ¿cierto?, sea ejecutado un plan motor, pero que tiene que ver con la parte de la articulación de palabras, ¿ya?, de sonidos. Los seres humanos nos comunicamos a través de una herramienta compleja y fascinante, el lenguaje. Con un conjunto determinado de signos, podemos crear infinitos mensajes que sirven para contarnos historias, informarnos sobre cosas que pasan, demostrarnos sentimientos o crear magistrales obras literarias. Se piensa que los gestos y la memoria episódica del dónde y cuándo influyeron fuertemente en el desarrollo del lenguaje en la especie humana, y los trastornos del lenguaje, como los que vimos hoy, siempre estarán presentes. La capacidad del lenguaje en el humano ha sido decisiva en la dominancia de la especie humana entre otras especies del planeta, un don de la condición humana, que identifica de varias formas la palabra salud.